Dios bendiga. Bienvenidos a otro nuevo episodio de su programa Profundicemos. Hoy continuamos con esta interesante serie acerca de la historia de la iglesia cristiana. Hoy tenemos dos invitados, uno que ya es de la casa, nuestro hermano y amigo Crisnel Pérez. Dios le bendiga a todos. Un saludo especial a mi iglesia, Puesto los Ojos en Jesús, mi pastor Maximiliano Mercedes García, a la confraternidad de nuestra iglesia y de nuestro entorno, de Maquiteria, Isabelita, Los Mameyes, zonas aledañas. Un saludo a los directivos de cada una de las confraternidades y estamos aquí para dar lo que por gracia hemos recibido. Tú eres un funcionario. Un comercial. Sí, bueno, el tema que tenemos para hoy son las tres olas del pentecostalismo y para eso entonces también nos hacemos acompañar de un distinguido ministro que él se estará presentando también con todos ustedes. Es una cara conocida por mucha gente. Tenemos aquí a nuestro hermano Cristian Martínez. Bueno, Dios le bendiga a todos. Gracias a mi hermano Jonathan Valdés por la invitación. Gracias a Clisnel por servir de bendición. Soy Cristian Martínez. Actualmente me congrego en la iglesia Mahanaim Santo Domingo Norte, que pastorea a nuestro hermano Ezequiel Molina Rosario. Ahí estamos para servir. Bien. Usted se quedó corto. Usted no quiere decir todo lo que usted es, varón. En el camino. En el camino. En el camino. Ok. Bueno, a raíz del tema de la semana pasada, del origen del pentecostalismo, tratado por nuestro hermano Darling, Noel García, se quedaron como muchas preguntas, se quedaron como algunas lagunas, se quedaron algunas informaciones que tal vez quedaron así como inconclusas o que son debatibles, ¿no? Entonces hoy nosotros queremos continuar con el tema de, digamos, la parte histórica y positiva y clara y que está registrada, ¿no? Acerca de este movimiento del pentecostalismo, que el 75% de el protestantismo es pentecostal. Claro, que tiene sus divisiones dentro del mismo movimiento, pero el aporte es significativo. Es, ¿no? global. Es global. Es global. Entonces, les decíamos en el programa pasado que el mundo tiene una deuda con el pentecostalismo, ¿no? Porque mientras otros están haciendo otras cosas, en los barrios, señores, en la cárcel, en los hospitales y a las personas que tienen una condición que a veces son hasta desechados por la misma sociedad y la misma familia, pues ahí se mete el pentecostal, ahí se mete el que le dice Cristo te ama. O sea, el aporte del pentecostalismo a la sociedad, uno de los aportes. El mundo no puede pagarle, no, pero por lo menos esa parte. En la parte más visible. Exacto, la parte visible. Sí. Entonces, hoy nosotros queremos analizar lo que son eso de las olas, ¿verdad? Porque sabemos que esto ha venido evolucionando, ¿verdad? Correcto. Con el tiempo. Entonces, para los que no sabemos mucho, me gustaría saber qué es eso de las olas del pentecostalismo. Porque no sabía que habían olas. Esa humildad me gusta de él, que él no sabe mucho. Mira, como todo movimiento global, el pentecostalismo a través del tiempo tuvo derivaciones que salen del pentecostalismo clásico, que se fecha aproximadamente del 1995 al 10. Específicamente, pero antes de esa fecha, hubieron conatos de incendio de Dios, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Entonces, a pesar del tiempo, más o menos algunos 10, 20, hasta 40 años, surgieron derivaciones que los expertos llaman olas. Yo prefiero llamarlas derivaciones o ramificaciones, porque a pesar de las olas bien datadas por los historiadores del pentecostalismo, que citaremos más adelante, hay derivaciones que tenemos que describir y hacer definir. ¿Por qué? Porque en la discusión que tiene que ver con el pentecostalismo, tanto los enemigos internos como externos tienden a ligar las derivaciones que no tienen nada que ver con el pentecostalismo clásico, ¿sí? Que se genera por lo regular en Estados Unidos, en Topeka, Kansas y Los Ángeles, California. Pero aparte de eso, hubieron conatos, incluso hasta en India, y Inglaterra y Europa, habían ciertos movimientos de Dios.
En síntesis, según los historiadores del pentecostalismo, las olas son derivaciones o subdivisiones que fueron saliendo del pentecostalismo clásico. Okay. Eso es la parte como esencial. Y más adelante veremos, de hecho, las olas y las derivaciones. Muy bien, yo puedo hablar que, como el ministro Cristian decía de los orígenes de las olas, podemos mencionar también que antes de que se adentre a la primera ola, surgieron conatos como él mismo planteaba. Por supuesto. Y quiero mencionar un evento que se dio con una persona en un instituto bíblico que pastoreaba el pastor Fox Parham, y él era el presidente o el que impartía las clases en ese instituto, y él tuvo que salir a hacer una misión en otro país, y cuando él regresó encontró a sus estudiantes que ya habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y en una de esas ocasiones donde él estaba ministrando, oró por una joven llamada Agnes Osman. Y esta joven recibió el bautismo en el Espíritu Santo, hablando diferentes tipos de lenguas. Y ellos lo denominaron, porque no conocían la lengua que hablaba, como que estaba hablando chino. Y aproximadamente, según Vinson Sinan, en su libro El siglo del Espíritu Santo, Correcto. dice que ella duró 3 días hablando chino. Y tuvieron ellos que pedir un receso al Espíritu Santo para que el Señor pueda, que ella vuelva a hablar el idioma de ellos Ay, originalmente. Dios mío. Y dice el Está autor, fuerte eso, Grinel. oye, dice el autor que no solamente fue el toque a Topeka, Kansas, sino que eso también tocó el mundo completo. Eso dijo, según la recopilación que hizo el autor, el presidente de las Asambleas de Dios en ese momento, para que ustedes vean qué importante fue. Hubieron conatos previamente a lo que es el 1905. Ujú. Y Ciro Vinson, ¿verdad?, que hemos citado ahora, que es un historiador que es el más recomendado para estudiar este movimiento, hubieron conatos. Así que no es simplemente decir que fue en Topeka, Kansas, o fue en Los Ángeles, California. Hubieron movimiento del espíritu previo Sí. y se fueron conjugando en esa zona. Ujú. Bien. Está interesante esa información. Sabes que el tema pasado precisamente se tocó el mismo punto de esa persona que recibió esa bendición o esa gracia. Pienso que hay un tema, ¿verdad? Cada quien va a interpretar el evento como entiende, aparentemente. Porque, por ejemplo, si se plantea, o sea, veo que tú lo estás planteando desde el punto de vista de como tú aceptas que es, en el sentido de que fue el bautismo del Espíritu que recibió y que duró 3 días, pero otros dicen que fueron 5 días. Pero, por ejemplo, en esta parte dice que esa persona tuvieron que pedirle aquí un receso al Espíritu Santo para que la persona... En términos metafóricos. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Porque es Dios. Exacto, o sea, es como que estamos interpretando un hecho de diferentes puntos de No, vista. y ¿verdad? recuerda que en esa época no había Twitter ni muchas redes sociales Exactamente. y la gente parte de las informaciones evidentemente que estaba viendo. Sí. Bien. Y además, una de las cosas que hay que destacar que el pentecostalismo en sus inicios fue muy cuestionado y de hecho muy mal intencionado, de gente hasta que escribieron crónica de lo que pasaba, que no pasaba. Sí, de hecho los críticos más del pentecostalismo a veces creen que fue la denominación de origen, hablaron parte, pero no lo etiquetaron como secta, no. No estaban de acuerdo con lo que pasaba, pero fue la prensa local de Los Ángeles, Polo Río y Topeka, Kansas, que comenzaron a mandar periodistas a redactar lo que veían. Exacto. Y a veces, de hecho, exageraban. Claro, hay cosas que pasan evidentemente en los movimientos de renovación y globales, pero habían cosas que no eran reales que pasaban y se fue hasta generando lo que es un mito y una fábula de todo lo que ocurría. Así que hay muchas cosas que hay que ver, pues las fuentes históricas son importantes para analizar esto. Muy Sí, bien. Tremendo. excelente. Excelente, estamos de acuerdo. Hablábamos de las olas, ¿verdad? Para que podamos seguir informando a la audiencia. Las olas. ¿Cuántas olas son que hay? Según los expertos del pentecostalismo, y incluye a Vinson Sinan, lo voy a citar mucho porque es el papá de los historiadores sobre el pentecostalismo. El libro que citaste, El siglo del Espíritu Santo, es una cátedra para pentecostales y no pentecostales, por la cantidad de recursos y citas históricas del momento, historiadores que estaban en la zona, casi 500 páginas, recomendado. Dice Sinan que hay 3 específicamente. Ok. Los neopentecostales, los carismáticos
y los neocarismáticos. ¿Me permite Ay, definirla? no, pero por favor, que ahora estoy interesado. Los neopentecostales, esto lo que va a desmontar muchos mitos de aquellos que dicen cuidado, que el pentecostalismo se generó con gente estúpida, tonta, que no leía, que no eran teólogos. Sin embargo, el neopentecostalismo se genera en las iglesias tradicionales, a saber, metodista, anglicana, vayan tomando, anglicana, bautistas, me falta una, metodista, anglicana, bautista y wesleyanas. y entre otras. Sí, en las iglesias tradicionales todas experimentaron la experiencia pentecostal. Y ahí yo entro en esa experiencia pentecostal, todo lo que conocemos hoy como la renovación pentecostal, señales, dones, bautismo en el Espíritu Santo, poder en la iglesia, todas las iglesias tradicionales. Y dice Sinan que básicamente fue en el 1960 en Van News que se genera este movimiento. ¿Cuántos años después? Bueno, 40 años después. Sí, estamos hablando de 1905, 1910, 40 años después, la experiencia pentecostal barrió con todas las iglesias tradicionales evangélicas que se oponían al movimiento pentecostal. Exactamente. Eso es cosa extraña, ¿eh? Y lo bueno que hay que destacar que el pentecostalismo en Estados Unidos se genera en un instituto bíblico. Sí. Sí, no fue en una barra, no fue en un barrio, no, fue un grupo de estudiantes, de hecho muchos de oriundo bautista también, veremos ahora más adelante, y que tienen inquietudes teológicas leyendo Hechos, Lucas, esa narrativa que hay que interpretar. Dios se movió soberanamente. Si no podemos contener al sol en una caja de fósforo, por supuesto que no. Ey, está buena esa, está buena esa. No podemos contener al fósforo a Dios en una caja de fósforo. Entonces Dios quiso derramarse ahí. Entonces los neopentecostales son eso. Una pregunta que nos hacen: ¿cuál es la diferencia entre un neopentecostal y un pentecostal clásico? Número uno, que ellos no necesariamente están de acuerdo con la señal inicial del don de lengua del bautismo del Espíritu Santo. Eso hay que respetarlo. Es una diferencia. De hecho, es discutible. Es discutible. Creen, pero consideran que hay otras señales. Pero creen en el bautismo del Espíritu Santo. Número dos, que su manera de adorar es diferente. Son más pacíficos, son un poquito más ordenados, no son como yo y un servidor. Es una cosa. Y número tres, que por lo regular pertenecen a una clase social alta. Pero espérese. Pero ahí caeríamos porque usted pareciera que está definiendo ahí como la línea bautista. No de bautista. Neopentecostal. Recuerda que el neopentecostalismo barrió las iglesias tradicionales. ¿Cuáles eran? Bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas y menonitas y otras. En las iglesias que no creían en ese mover fue que se destapó la experiencia pentecostal. Así es. Es decir, que no fue simplemente en el barrio. Sí, fue en las iglesias que inicialmente estaban en desacuerdo, no que la llaman secta, que algunos, como hoy de hecho, nos llaman que somos sectarios. De hecho, lo que pasó en Pentecostés, decía que estaban los borrachos. Así es. Sí, siempre ha existido la crítica a este mover de Dios por la gente que no entiende o no entiende. Yo le dije a uno, yo respeto tú y él, respeta mi fuego. Ya. Simplemente, no, yo no tengo que pelear con nadie, no, yo respeto tu iceberg, respeta mi volcán de Chile y ahí estamos en paz. Arrecia ahí, varón. Espérese. Entonces, estos son, Los neopentecostales. Ok, esos son los neo y entonces los otros son los pentecostales. No, porque estamos viendo que son, derivaciones del pentecostalismo clásico. Sí, que dije tres. pero hay tres, exacto. Está el neopentecostal. Ahora vamos con la otra, espérate. Cómete la pastilla, espérate, vamos con la otra, espérate. Vamos con la otra, déjame fluir que me estoy calentando Varón, ya. arrecia, varón. La segunda no le llamo ola, le llamo derivaciones. Me gusta el término, porque la ola van y vienen. Son el movimiento carismático católico. Lo llaman los carismáticos. Que de hecho se generó, eso es increíble, Clisnell, entre los estudiantes y profesores de la Universidad de Uquense en Pittsburgh, Pensilvania. Así es. Sí, intercatólicos, son cosas que yo no entiendo. Sí, en ese ambiente católico, de hecho académico, se movió el Espíritu Santo. Y de hecho persiste hoy el movimiento carismático pentecostal, en un sentido, pero es carismático. Esa es la segunda ola, el año 1967.
Entonces, la tercera ola, que yo le llamo derivación, es como muy atractiva. Yo creo que tú caes ahí, que es lo que le llaman la tercera ola del espíritu o neocarismático. Ay, Que Dios de hecho, mío. Clisnel, tú lo sabes, que se ocurre ese movimiento en el año 1981, me parece, 81, exacto. en el Seminario Teológico de Fuller en Pasadena, California. Sí, es uno de los tipos que estudian ahí. Sí. Ahí se movió el espíritu. De hecho, John Wimber, que fundó la Asociación de Iglesias de la Viña, es que dirige ese movimiento en Van Nuys, California. Y hay que decir también que esa ola que está muy presente está compuesta por evangélicos tradicionales, Wow. donde en ellos se manifiestan las señales, milagros y todos los dones del Espíritu Santo. Sí, si nos vamos a lo académico, son gente muy académica. Nada más Sí. tienen que buscar qué es lo que es el Seminario Teológico de Fuller. Pero ellos evidentemente no quieren que le llamen ni pentecostales ni carismáticos, sino que ellos son de la tercera ola. ¿Y Incluso, por qué no le gusta que le llamen así, maestro? no sé, hay que preguntar a John Wimber. Entonces, de hecho, uno de ellos muy representativo, que lo he leído bastante, es Peter Wagner. Sí. Si un excelente. escritor tremendo que tiene que ver con guerra espiritual, pertenece a esa ola. Entonces, pero aparte de estas olas, ahí es que voy, que quería destacarte esto, existen derivaciones que aunque no son olas, el doctor puertorriqueño, creo que es teólogo, Eldin Villafañe, en su libro Introducción al Pentecostalismo, oye esto, dicen que hay dos derivaciones que son los independientes y los autóctonos. Los independientes son las iglesias que no tienen nada que ver con ninguna ola. Tienen algunos elementos carismáticos, pero no pentecostales. Y han crecido enormemente, tanto en Estados Unidos como en el país. Y los movimientos autóctonos son las iglesias como muy folclórica, criolla de hecho, que adquieren algunos elementos carismáticos, pero no son pentecostales. Incluso Bueno. tienen elementos sectarios. Dios. Entonces ahí voy. Muchos toman esas derivaciones para entonces mezclarnos con ellas. Y eso no es así. No todos los pentecostales pensamos iguales. Pagan justo por pecadores. Wow. Tú porque no tú- puedes tú- comparar a lo que están sonando en las redes, que no me sale su nombre porque no se lo merecen, compararlo con un teólogo pentecostal como Bernardo Campos, compararlo como un teólogo pentecostal como Quitín Silva, compararlo como un teólogo como Juan Valdés, compararlo como un teólogo pentecostal, ¿cuál más que se me va? De hecho, de los Grey Skinner. Si estamos hablando de pentecostales o William Menzies, Alvarado. de Brasil, César Moisés Carvalho. Si tenemos una cantidad de eruditos pentecostales que tú no te imaginas que el tiempo, y nos van a mezclar con esa gente que son ridículos en las redes sociales. Ay, Dios mío. No, son derivaciones con elementos carismáticos, pero no son netamente pentecostales. Incluso ni saben por qué son pentecostales. Entonces, maestro, usted me acaba de responder la pregunta que yo le hice. ¿Cuál? Que por qué a el grupo no le gustaba que le dijeran pentecostales. Continúa, Clistel, con algunos aportes. Estas olas Ay, Dios mío. tienen su Guau, significado. espérate. De 3 horas, señores, miren todas las cosas que se han podido sacar. O sea, Del clásico, de esas todo lo tres que ha olas. salido en 100 años y pico de años. oh, sí, señor. Es que un movimiento global que hay cosas que no se pueden controlar. Y es el movimiento que más rápido ha crecido y el que más lejos A ha nivel mundial. llegado. A quien más lejos ha llegado. Porque el pentecostal, como decía mi pastor, valga la mención, se mete donde otro no se mete. Eso hay que decirlo. No, el es una realidad pentecostal- que está ahí. Es una realidad que está ahí. Se mete donde Y otro no es que se mete. desestimemos a las demás No, denominaciones, porque de hecho hay, John Carey fue el primer misionero moderno y fue bautista, el que fue a la India, así que también tienen sus trabajos. El asunto no es antiponer denominaciones, sino ver los puntos que tenemos en comunes y ver que todos aportamos a este gran mundo que necesita a Cristo. Lo que pasa es que subyace hay como un sentimiento de rechazo, que es lo que hace que muchos entonces salgamos a hacer una apología noble y cariñosa para poder defender lo que creemos, que tenemos bases teológicas históricas para creer lo que creemos. Yo con discusiones que he tenido con algunos hermanos de manera noble, porque no me gusta debatir con mis hermanos, simplemente tenemos que ir a las fuentes. ¿Por qué creemos ciertas doctrinas? Tenemos que saber por qué interpretamos Lucas diferente, como lo interpreta un reformado, como lo interpreta un bautista. ¿Por qué Lucas lo vemos diferente?
¿Por qué vemos a hechos diferentes? Lo que pasa es que muchas veces no entendemos que cada libro tiene una teología bíblica particular. Sí, para entender doctrinas nuestras hay que entender dos cosas: la diferencia entre teología bíblica y sistemática, en el sentido de que hay que ver qué dijo Lucas en ese momento, qué dijo Pablo en ese momento. Y cuando hacemos un ejercicio teológico, eso es muy fuerte, uno no maneja todo esto, va a entender que tienen diferentes perspectivas complementarias. Entonces, si tú entiendes que en la perspectiva paulina, Pablo toma el Espíritu Santo en la parte soteriológica, que tiene que ver con la salvación, y Lucas entonces con la parte misionológica, ahí vemos que hay dos componentes del mismo Espíritu. Entonces, por eso es que a veces, que aquí no se menciona, pero hay que ver por qué. Y además hay un tema, disculpa que me disgregue un poquito, No, está bien. y es que los hermanos neocalvinistas, que lo amamos mucho, aunque a veces nos odiamos de vez en cuando, tienen que entender de que no hay un canon dentro del canon. Así que la única corriente no es esa, ¿no? De la Reforma Protestante se derivaron muchísimas corrientes. También. Y todos nacemos de esa savia, de ese tronco. Entonces no podemos decir que una más es esta. No, vamos a ver los puntos que tenemos, vamos a comparar, Exacto. vamos a hacer un diálogo ecuménico protestante. Y de hecho está sucediendo. Los grandes teólogos eruditos que están en otros niveles están trabajando esos temas. Exacto. Y están viendo algunos puntos. De hecho, incluso dentro del pentecostalismo clásico hay ciertas diferencias. Los teólogos pentecostales, como la tienen otras también. Sí. Entonces, por eso es que yo me resisto a que nos llamen analfabetos teológicos. Porque no lo somos. Pero me frenaste ahorita con decir algo. Adelante. En el momento de las olas, siempre históricamente vienen surgiendo personajes que no se mencionaron. William Seymour fue el que propulsó el pentecostalismo clásico Los pioneros. en el 1905. Y vemos que la iglesia de Azusa, un año después, en el 1906, salen los misioneros que propagan el pentecostalismo, no solamente en Estados Unidos, sino también en todos los países adyacentes a Latinoamérica, en Canadá, en Europa, en la India, en África. En el mundo. En todos los lugares. En el mundo. Pero mira qué interesante. Empiezan en Azusa, donde se les es repartido el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y de ahí, con esa preparación del Espíritu Santo, valga la redundancia, van a los diferentes países, porque Dios los prepara y los envía. Y yo quiero ahora mismo leer Hebreos en su capítulo 2 de una manera rápida. Ya sé que estamos cronometrados, para que veamos cómo Dios nos encomienda a nosotros, a los pentecostales, porque somos pentecostales, este artículo poderoso de poder y de gloria, mis hermanos. Y me gustaría siempre citar esta cita, porque esta cita siempre me llena a mí de mucha emoción. Hechos capítulo 2, versículo 4. Oiga lo que dice. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso fue lo que ocurrió durante la historia y sigue ocurriendo de las tres olas. Ok, interesante. Bueno, hay una pregunta pendiente, importante, Sí. que tiene que ver con los aportes de las Cada una de las mismas. olas. Mira, los aportes de las olas tenemos que verlo en su contexto particular, no general. Me explico. Ver cómo en cada denominación no propiamente pentecostal Dios fue renovando. Porque a nivel general el pentecostalismo clásico siguió creciendo con o sin las olas y sigue creciendo. Así es. Porque hay que ver que las olas están ahí, que se derivan de que del pentecostalismo clásico, que es el tronco. Repetimos, neopentecostales, los carismáticos católicos y los tercera ola o neocarismáticos siguen creciendo todas. No veo tantos datos aquí de la Iglesia Católica Carismática, no lo tengo, pero las demás sí. Sí, y en Europa por lo regular ha caído un poco lo que es los carismas en las iglesias tradicionales, porque de hecho han caído todo. Europa está en un continente ya post-cristiano. Pero en cuanto a la tercera ola sigue desarrollándose. Entonces cada ola tiene su importancia dentro de su marco referencial particular, donde sus denominaciones fueron impactadas por el poder del Espíritu Santo. Como lo interpreten, que no crean, o la señal, lo evidente es que Dios se movió. Amén.
Entonces, porque el pentecostalismo, con o sin las olas, sigue creciendo, se sigue desarrollando y llegando de hecho a Dinamarca. Si uno de los movimientos pentecostales que ha mostrado una solidez clásica es el movimiento misionero mundial. Sí, ya Europa le está quedando cortito. Sí, un movimiento que se adhiere al pentecostalismo clásico que ha crecido enormemente, igual que la Asamblea de Dios. Y seguimos creciendo. Así que los aportes están ahí. Renovación totalmente del Espíritu Santo. A mí me gustaría decir algo. A veces yo siento, claro, no voy a decir esto porque ustedes están aquí o algo, o por nadie en particular, No, está bien. pero a veces la gente es como que se siente tal vez más cómodo sectarizando y diciendo, qué sé yo, vamos a poner denominaciones, Sí. pentecostal, bautista. Sí. Yo pienso, señores, que lo ideal es ser, somos cristianos. No divide más, no divide Nos más. divide no más divide ese más. sectarismo de somos pentecostales y somos... Mire, yo en el programa anterior dije una cosa, señores. Dije, aquí esto se resuelve siendo bíblico. Vamos a la Biblia y nosotros, mientras más pegado a la Biblia estemos, mucho mejor. Ahí encontraríamos nosotros como el equilibrio que nosotros necesitamos para la convivencia. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tú eres calvinista y él es pentecostal y ambos lo que están es defendiendo su posición, a veces usted no lo escucha a él y usted no lo escucha a él. Nunca llegamos a un acuerdo. Exacto, porque lo que estamos cerrados nosotros no estamos escuchando. Porque todos tenemos textos de referencia y textos de prueba. Entonces, yo creo que hay una frase atribuida a San Agustín de Hipona, veré si la recuerdo, en lo esencial unidad, en lo no esencial caridad. Nunca estaremos juntos. Porque evidentemente Cristo no fue ni pentecostal, ni arminiano, ni calvinista. Y como decía Sproul, un tremendo reformado calvinista que respeto bastante, no fue Lutero, no fue Arminio, no fue Calvino, que murió en la cruz, fue Cristo. Exacto. Entonces nosotros, las denominaciones, es difícil. Tendremos puntos en comunes. Exactamente. Hay algunos que concilian, pero lo que te digo es que aún dentro de la iglesia reformada existen divisiones de puntos y mantienen ciertas, porque en los puntos tenemos que unirnos, pero hay puntos que no vamos a negociarlos. Estamos de acuerdo. Entonces, mientras más bíblicos seamos, más nos acercamos a Cristo. Yo creo que sí podemos hacer algunas cosas conjuntas, pero que hay subyace que dentro de los reformados hay un neocalvinismo que nos está evangelizando. Pero hay... Entonces, ese es el problema. Yo le digo a ellos, con el amor, no necesitamos que nos evangelicen. Evangelicen a los perdidos. Exactamente. Porque si estamos perdidos, también ustedes lo están. Porque todos venimos del mismo tronco. Sí, entonces, esto es porque no es que es todo, porque yo conozco hermanos pentecostales que no están en iglesias pentecostales. Digamos, de maravilla. Sí. De maravilla. Entonces, yo no sé por qué algunos se han ensañado, ¿verdad? Viendo las derivaciones que son autóctonas, pero no somos eso. Si esos autóctonos a mí no me representan, que están haciendo ridículo en las redes sociales y cualquierizando el término pentecostal. A mí ellos no me representan. Eso es un punto importante, porque yo sé que cuando mencionamos ciertas personas, para no mencionar el nombre, para evitar ninguno de nosotros nos sentimos representados y todos somos pentecostales. No, porque, somos pentecostales, pero esto no nos representa, porque ni han leído un libro de teología sistemática, ni un paquito de petete de teología bíblica, no han leído. Tú le preguntas a ellos, dime 3 teólogos pentecostales de ayer y de hoy, ¿no te lo van a decir? Nunca te lo mencionan. ¿A qué usted cree que se debe ese analfabetismo? Ignorancia y falta de voluntad. Porque lamentablemente debo decir, y yo soy autocrítico, actualmente hay iglesias acá en el país que no les gustan formarse. No quieren formarse y por eso es la deficiencia que tenemos y la respuesta que no tenemos. O sea, hay escasos jóvenes que se quieren formar. Los ministerios musicales, no es que estoy en contra de ellos, han acaparado a la juventud. Yo recuerdo, yo soy un joven mayor de 50 años, y tengo 30 años en Cristo, que en mi tiempo todos queríamos ser como Luis Palau o Gigi Ávila. Hoy queremos ser cantantes y músicos. Yo estuve en un evento hace unos años en un campamento juvenil, de adolescentes en Baní, y mi esposa y yo ministrando, y yo me reuní con todos los jóvenes en ese salón. Me fui de hecho vestido de Jordan, me gusta Jordan, perdón los que son de LeBron, me disculpan. Entonces fui con mi chaqueta de Jordan y yo le preguntaba a ellos qué querían ser. Habían casi 50. 2 dijeron pastores. Wow. La mayoría cantantes. Dios mío. Entonces, le atribuyo también la responsabilidad a nuestros pastores, que tienen que incentivarnos a estudiar. Tienen que motivarnos. Y no es que yo
no esté de acuerdo con lo que se destaquen en la música, por Ujú, ujú. supuesto, sino es que es más barato sentir que pensar. No queremos pensar. Eso dijo un invitado aquí. Y quiero citar al doctor John Stott, que está con el señor anglicano, de hecho, leído por todos. John Stott es anglicano, una derivación de la iglesia católica, diríamos, de Inglaterra. Ujú, Los anglicanos son episcopales en Estados Unidos. Y un librito que apenas tiene 60 páginas dice, creer también es pensar. Y él está en contra del antiintelectualismo. Y el teólogo, creo que costarricense, pentecostal, Ñáñez, en su libro Evangelio completamente incompleta, hace una crítica al mismo movimiento pentecostal, una derivación, siendo el pentecostal, de que no quiere formarse. Y también, Pero espérate, Clinel. Entonces, lo que hay... Un antiintelectualismo tremendo. oye, tú hablas demasiado. Espérate, ya. Clinel, espérate. Entonces, maestro, lo que hay es que de las 3 olas se han desprendido básicamente mutaciones que no representan necesariamente ninguna de las olas en Sí, estos momentos. lo que te cité, que citaba Villafañe, Eldi Villafañe, las independientes, que aquí hay muchas en el país, que se desprenden de una, y las autóctonas, que tienen elementos hasta folclóricos. Sí, las autóctonas. ¿Cómo? De hecho, Vincent Sinan, creo, el nombre se me va, él cita una de ellas, que es el movimiento sionista apostólico de Sudamérica, Ujú. que son iglesias que tienen rasgo carismático, pero creen todo lo que creen de manera autóctona, hasta elementos culturales, y de hecho enseñanzas que no son ortodoxas. Así es. Y pasan por pentecostales, porque Wow. la gente cree que todos somos iguales. Es como incluso la iglesia muy conocida en el país, que nace en Brasil, la Iglesia de Dios es Amor, sí, no es una iglesia pentecostal. Para de Sí, sufrir. o para sufrir. Para de Es una sufrir. Tú eres iglesia- hermano de ellos también. Es una Para iglesia, sufrir. Son hermanos tuyos también. es una iglesia autóctona que tiene elementos totalmente de la cultura, elementos de hecho que no son bíblicos y no pueden compararlo con la Asamblea de Dios. Por supuesto que no. Entonces, pero el Censo Nacional de Brasil los comparó y ahí hubo diferencias. Y tenemos que las autoridades, ¿verdad?, de Brasil y otras demás, sino que no somos iguales. Ujú. Aunque nos parezcamos, no somos iguales. Porque aquí es que vuelvo y yo tengo que hacer una pregunta ahora, Clinel. Una pregunta que es obligada en este tema. ¿Cuál? Ellos hay una teología, porque fíjate que es lo que yo siento ahora yo siento que hay que tener cuidado para decir si este es pentecostal, porque cuando viene tú eres pentecostal, pero ¿de qué línea? ¿De qué ola? Uno no sabe. La mayoría es la clásica y tenemos una teología pentecostal sólida. Pero fíjese que es lo que pasa, que Ujú. usted lo dice, usted dice que es pentecostal, pero otro dice que es pentecostal, pero usted dice, no, ese no me representa. Entonces, Es que no es que lo diga, es que lo sea realmente. Exacto. Porque hay muchos bautistas que no son bautistas. Que Ay, se Dios creen, mío. claro que sí, que tienen una fachada. De hecho, hubo, no me gusta hablar así, son cosas que van a salir, no tengo los datos ahora mismo, de una iglesia de que bautista que odiaba a los homosexuales en Estados Unidos. que odiaba a los homosexuales. Así mismo, literalmente, en sus políticas internas. Entonces, eso fue descartada totalmente de la, Sí, claro. de la Confederación de Iglesias Bautistas del Sur. Así que no solamente nosotros que estamos divididos, no, tenemos, Dios porque el mío. asunto no es Dios, somos nosotros que Así queremos hacer cosas a nombre de Él. En uno de mis libritos que no ha salido publicado, estará pronto, vamos por la pregunta. Señores, el hombre escritor. Eran artículos que yo hacía de 2010 al 2015 en mi blog de Google, que ya no está, y otras cosas más. Yo respondía, ¿por qué hay tantas iglesias culto personales? ¿Cuáles son? Como eso, como iglesia culto personal, Sí. descifra ese código. Toma nota, toma nota. Culto personales son las iglesias que salen de iglesias organizadas y se fundan por un líder carismático. A mí Egocentrismo. nadie me pastorea, yo monto la mía y tienen seguidores. Sí, yo conozco un movimiento que se ha derivado como en 7 movimientos Egolatría. Wow. por la megalomanía que Ujú. tenemos, lamentablemente. Dios. Y eso sucede por lo regular de esa derivación de las iglesias independientes que se centran en personas, en líderes carismáticos y hasta mesiánicos. Y ahí entonces que salen los abusos que tanto daño nos han hecho. Uf. Yo quiero mencionar algo que me esperaste ahorita. Dale, está bien, tiene derecho. Sócrates dice, no puedo enseñar... Sócrates era cristiano. Espérate. Ven acá. Uno hablando de Pablo aquí, reformador, hablando de Pero, Sócrates. oye, Orígenes, el Oye, padre de la ahora. iglesia, Orígenes, sí. estudió la filosofía cristiana Ujú. con esos autores seculares. Para una Entonces, defensa muchos sostenida. de nosotros, para argumentar cualquier cosa, utilizamos para defensa y evidenciar cualquier argumento
esos autores griegos. No, está bien, está bien. Y él dice, porque lo cita Juan Valdés en su libro Cómo pensar, Sócrates, no puede enseñarte a hacer nada, pero sí te puede enseñar a pensar. Entonces, Está buena. nosotros, Anótale esa, el como Sócrates. pentecostales, es verdad que puede resaltar de que no hay una educación, pero que el pentecostalismo ha llegado a diferentes sectores rurales. En Latinoamérica, cuando comenzó el pentecostalismo, esto era una selva. Aquí no había la educación, no estaba al nivel que está ahora. Y lo que tú aprendías de que te predicaba, eso es lo que tú practicabas. Sí. Si yo te predicaba de una forma, vamos a decir que tú te imagines que una persona en un autobús, en cualquier lugar, y tú te convertías de esa manera, así también tú predicabas. Démosle la gloria a Dios de que ahora está llegando la educación de un nivel más accesible para las personas y que se han podido educar. Por ejemplo, dos personas que puedo resaltar. Luis Urbáez fue el ícono de República Dominicana que llevó el pentecostalismo por A las Hispanoamérica. exposiciones que tenía del Sí. poder de Dios a un nivel glorioso, a pesar de la poca comunicación que había. Sí, por No había supuesto. redes sociales. Y no había redes sociales. Pero este Dios hombre, lo llamó. este hombre no era académico. Dios lo Era, llamó. era un hombre que ni siquiera tenía un bachiller. Dios lo Es, llamó. es un patrón que yo creo que se ha repetido. Pero, Se repite. se pero ha repetido, y entonces tenemos otra también que Dios lo usó muchísimo, todo el mundo lo conoce, Gigi Ávila, y era un hombre académico. académico. Era profesor, mucha gente no lo Sí, sabe, mucha esa gente decía parte no lo sabe. que él no estudió, sí, él era profesor Sí, graduado de la claro que universidad. sí. Y escribió libros también. Gigi Ávila tiene Pero como muchos 15 libros. Claro que sí. Lo que pasa es que mucha gente no conoce eso. Pero Dios también lo levantó con poder. No la misma jerarquía de Luis Urbáez, pero Dios lo levantó con poder también. Y vemos estos dos grandes personajes dentro del movimiento pentecostal, que por ahí los cito. Y muchos más que hay, tanto de ayer como de hoy. Yo te cité varios teólogos pentecostales actuales y puedo citarte muchos de la antigüedad. Sí. Tanto de Hispanoamérica, Centroamérica, todo. Hasta en Asia tenemos grandes teólogos pentecostales. Sí. Lo que pasa es que hay un detalle también que nos ha hecho mucho daño, nos ha afectado. Es que, bueno, en nuestro país llegan muy pocos libros traducidos al español. Lamentablemente. Eso es un tema, sí. Sí, la mayoría a veces lo conseguimos en Amazon, hay muy pocos. Eso ha hecho No, que pero los cristianos tampoco compran libros por Amazon. entonces, es lo que es un tema. Entonces, no por echar cosas, pero entonces la mayoría de librerías, nada más el libro aquí Bautista tiene formado por lo regular. En el país. Entonces, pero no es eso la culpa, es nosotros mismos. Vamos a ser francos, de nosotros mismos. Eso es así, tienes toda la razón. No vamos a culpar a nadie, es que Sí. hay un sector nuestro que no quiere formarse, que le gusta más el folclore y el espectáculo, que la teología dura y pura. Esa parte yo la respeto cuando uno puede ser autocrítico. Yo siempre voy a ser No, autocrítico. yo lo soy. Porque yo digo, yo tengo que ver los errores que se cometieron. Yo lo tengo que ver. Y decir, no, espérate, la Biblia no me dice No, eso. no, Señores, no. aunque tradicionalmente hayamos hecho esto de esta manera, No es pero así. si usted ve la Biblia a hoy, No. como tú dices, bueno, antes uno no cuestionaba, por lo menos en mi época no era de que estábamos cuestionando de que lo que Ahí decía no. el líder. Hay cosas, hay cosas que hemos hecho mal, porque que ¿Me vamos a ser entiendes? francos. Yo soy franco y aunque tengo poco tiempo en Mahanaín, apenas tengo 1 año y algo, yo tengo 30 años en Cristo y he andado a varias congregaciones y he crecido. Y yo puedo decir, sin ningún temor de represalia, que hemos crecido en un evangelio legalista. O sea, cosas que nos enseñaron evidentemente que no son pecados y le hemos perpetrado como pecado y no son pecados por la falta de teología bíblica y sistemática. Entonces, cuando tú quieres decir, pero no es así, te van a acusar de apóstate, te van a acusar de Antíoco Epifanes VI y IV. Entonces, Antíoco Epífanes fue una representación sí, de Cristo. entonces, porque es que, y es la verdad, no queremos formarnos, entonces viene una generación nueva que queremos aprender, queremos tener los sustentos bíblicos para sostener lo que queremos, ¿no? Entonces hay un sector que no le gusta esto. Wow. Sí. Pero seguimos aquí. Me gustaría hacer la otra pregunta ya, finalmente. El tiempo, lamentablemente, en estos espacios es... Tan rápido. Lamentablemente, pero estamos ahí. Bueno, quiero hacer 2 preguntas. Uh-huh. En ese espacio de esas 3 olas, porque si nos ponemos a analizar todo lo que se derivó después de ahí, ¿verdad? No Sí. vamos a acabar hoy. Vamos con las... Pero en ese espacio de esas 3 olas, o sea, ¿qué tipo de teología se desarrolló? Como yo suscribí en la parte que analizamos, las 3 olas tienen similitudes y diferencias. Fue lo mismo que se desarrolló. Fue el redescubrir la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Entender que el Espíritu Santo, no verlo como una imagen que está lejana
abstracta, sino que está con nosotros, Bien. por nosotros y para nosotros. En las tres olas que se parten del clásico, lo que fue un redescubrimiento de entender al Espíritu Santo como Dios mismo, no como una fuerza abstracta o la fuerza de Dios, sino que Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Eso es lo que yo puedo ver en el desarrollo neumatológico, porque hay que entender que en todas las etapas hay un tema que elaborar. En la reforma, la justificación por fe. En los tiempos tal vez de Wesley, en lo que tiene que ver la parte de la santificación. santidad, ajá. Entonces, en el movimiento pentecostal global, redescubrir el poder y la operación del Espíritu Santo. Así es. Sí, cada tema tiene como su generación, cada tema, porque la teología se va como construyendo con la historia. Sí. Es por eso que los reformados no hablan tanto de escatología, porque no era el tema. El tema era la justificación por fe, la soteriología y la cristología. Entonces, en estas olas, ¿qué es lo que vemos? Simplemente redescubrir la persona y obra del Espíritu Santo. Así es. Y Wow. quiero resaltar también que muchas veces se le da la importancia al Padre, se le da la importancia al Hijo, pero como que se menosprecia el Espíritu Santo. Y este movimiento de las tres olas en el pentecostalismo lo que hizo fue una reivindicación a la persona del Espíritu Santo, que es el que ahora opera en este tiempo. Por supuesto. Y siempre como pentecostales, en esos grandes teólogos hicieron hincapié en la persona del Espíritu Por Santo, supuesto. que te capacita de poder. Y dice Moody en una de sus frases, que lo mencionaba ahorita, que el evangelista más famoso del mundo entero se llama el Espíritu Santo. Que convence de pecado. Así es. Tremendo. Está Tal duele muy. Está buena esa. Sí, está buena, está buena. Bueno, finalmente, distinguidos, ¿qué es una enseñanza práctica que nosotros podamos sacar de todo esto que hemos conversado, En de lo este movimiento? particular, Jonathan Clisnell, yo veo dos enseñanzas prácticas. Ok. Que el poder, la sabiduría del Espíritu Santo no se quedó atrapada o confinada en la era primitiva. No se quedó encapsulada en la era apostólica, sino que está hoy y ahora para investirnos de poder y sabiduría. Como entendamos el investimiento, no está invirtiendo de poder. Exacto. Sí, esto es lo que quiero que se sepa. Si yo aprendo eso, que no tiene barreras, que no encerramos el sol de Dios en una caja de fósforo histórica. Por eso es que los cesacionistas adolecen de eso ahí. Y los cesacionistas tenemos más herramientas para sostener eso de que el Dios de ayer es el Dios de hoy. Así ¿Y qué es. aprendo? Simplemente, audiencia, que sin el Espíritu Santo la iglesia va a ser simplemente un club social. Wow. Sí, Oye, está sin fuerte. el Espíritu Santo, la iglesia deja de ser iglesia y se convierte en una organización humana, un club de leones simplemente. Sí, el Espíritu Santo es la sangre de la iglesia. Si yo me voy, dijo Jesús, pero no lo voy a dejar huérfano. Sí, voy a enviar al otro consolador y otro es de la misma naturaleza. Sí, voy a enviar a Dios. El Espíritu Santo toma de Cristo y lo lleva a la iglesia. Dios, el Espíritu Santo, es que está con la iglesia, en la iglesia y por la iglesia. Eso es lo que yo aprendo de todo esto. Wow, tremendo. ¿Puedo arreciar? ¿De arrecia, varón? Bueno, miren. Sus Yo, hermanos, aprend- que lo yo- escuchen sus hermanos. yo aprendí de todo lo que hemos hablado hoy, que el que convence, como dice la Biblia, de pecado, y el que lo hizo en ese movimiento completo de casi un siglo, más de un siglo que tenemos nosotros de existencia, es el Espíritu Santo. Y ha traído almas y va a seguir atrayendo almas a los pies de Cristo. El Espíritu Santo fue que nos convenció de entrar al camino del Señor. No importa después a otra vía que tú te hayas ido, pero tú entraste al camino del Señor fue por la obra del Espíritu Santo. No fue ni por Seymour, ni por G.J. Ávila, ni por Calvino, ni por Wesley, ni por Miguel Núñez, ni por Sugel. Fue por la obra del Espíritu Santo. Así es. Así que Dios le bendiga. Amén. No, señores, yo no voy a decir nada después de esto. Yo creo que ya está bien dicho todo. Vamos a cerrar ahí. Le damos gracias, hermano. Gracias a ti, hermano. No, y gracias también, Clisnell. Sí, me mandaste a callar un par de veces, ¿oíste? Sí, Clisnell. Me debe un programa entero. No, pero ya tú estás más suelto. Ya sí te podemos seguir trayendo. Porque es que tú estabas como Antes tímido. Estaba tímido así. Estaba como yo, muy tímido. No, usted no está tímido aquí. Nada, señores, agradecemos a la audiencia que ha estado dando seguimiento a esta serie que yo creo que es importante para toda la iglesia. Por supuesto, de fe, por supuesto. Que es la historia de la iglesia que estamos analizando. Sabemos que habrá discrepancias, algunos verán algunas cosas desde otro punto de vista. Y sé que este programa, ustedes le verán el tono diferente al programa anterior. Cada programa y cada tema es diferente, pero precisamente lo que queremos fomentar es el estudio
de la historia y mirando la historia, mirar dónde hemos flaqueado, dónde hemos fallado Por supuesto. y acercarnos más a la Biblia. Creo que lo que debe pesar aquí y en todas partes es el hecho de ser cristianos y que todos nosotros estamos aquí precisamente por una obra que Dios ha hecho por medio del Espíritu Por Santo. supuesto, por O supuesto. sea, Así yo es. creo que nadie niega eso. Así Nadie. es. Él es que convence. Él es el que convence. Así que damos gracias a los invitados y esto ha sido Profundicemos. Dios le bendiga.